Continuamos en Telematutino 11, tal como habíamos informado al inicio del programa. Esta mañana nos acompaña el licenciado Luis Carvajal, quien es un reconocido ambientalista dominicano y que ha estado presente en todas las luchas para proteger el medio ambiente, las áreas protegidas y proyectos conflictivos. Ahí ha estado Luis Carvajal, pues orientándonos. Le damos la bienvenida y obviamente que comenzamos con el tema que ha generado mayor preocupación a la ciudadanía. Por el símbolo, por la importancia que tiene, por el uso, por el atractivo turístico y por la afectación del medio ambiente. Se dejó correr tintas y tintas hablando de un proyecto que pretendía, o que tal vez pretende, quitarle parte al botánico, al jardín botánico. Y bueno, se llegó incluso antes de anunciarse a justificarlo, de que por el tráfico valía la pena hacer cualquier intervención. Pero el presidente dijo que se estaba hablando de algo que no se conocía. Y en el día de ayer se presentó el proyecto y lo que se habla ahora, Luis, es que nada más va a ser la verja y un pedazo de afuera que se va a afectar. Como conocedor completo de la materia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pasó? Si eso se cambió de lo que estaba originalmente y si lo que se presentó ayer tendrá un impacto. Mira, lo primero que yo quiero decir es que los sectores que nos preocupamos por el botánico nos sentimos muy satisfechos cuando el presidente asumió nuestra consigna: el jardín no se toca. Era lo que habíamos dicho desde el principio. Ahora, ¿con qué no estamos de acuerdo? Con que la ciudadanía estaba hablando de lo que no conocía. Hace 3 meses nosotros enviamos una comunicación al Ministerio de Medio Ambiente y al de Obras Públicas pidiendo que explicaran. Eso lo hicimos público y se comentó mucho en todos los medios, diciendo que estaba la información de que se iba a tocar al jardín botánico y explicando la importancia del jardín botánico. Cuando poco después de eso se pusieron los bornes, a mí me llamaron del botánico, yo fotografié los bornes y medí la distancia de ellos con relación a la verja, 7 metros, lo más cercano, 18, lo que está más lejano. No los medí todos, pero los que medí... Algunos puntos. Sí. Planteaban eso, nosotros no sabíamos si esto iba a ser parte del proyecto, no, como no había claridad. Volvimos a pedir información y como los bornes iban a afectar al vivero, empezamos a hablar de la importancia del vivero de plantas nativas y endémicas y de la importancia del herbario, que es... Porque se lo llevaba, el proyecto que circulaba. Al herbario se aproximaba demasiado y tocaba puntos del vivero. ¿Qué fue lo que dijo? Sí. Tobías. Sí. La semana pasada. ¿Qué ocurre? Lo cambiaron. Sí. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos esto volvemos a pedir información, pero además lo acompañamos de un análisis jurídico por qué era necesaria la información. Primero, porque en todas las evaluaciones ambientales hay un principio de publicidad. Es decir, esto tenía que ser un documento público. Cuando el presidente dice, hablan de lo que no saben, el responsable es el Estado, que no ha informado a la población de un proyecto que debió haber informado, aunque fuera de manera sinóptica, y haber dicho desde el primer día que se empezó a hablar, desde el primer día, esto no se toca porque en las opciones que tenemos no se toca. Pero cuando el ministro anuncia los términos de referencia, nosotros nos alegramos. ¡Ah, qué bueno! Entregar los términos de referencia porque deben estar en la página del ministerio. Cuando lo vamos a buscar no están ahí. Entonces, como no podemos ver los términos de referencia que están sobre la base de la solicitud, seguimos diciendo, señores, hagan público esto, el jardín no se debe tocar, y pasamos a otro componente, a señalar el conjunto de leyes y de disposiciones que hacen imposible que se tocara el jardín botánico, desde el artículo 16 de la Constitución, lo que plantea la 6400, la 202, la propia ley que crea, mucha gente dice decreto, fue una ley que crea el jardín botánico. El hecho de que el jardín botánico no solamente es un centro de investigación, es un centro de estudios científicos, sino que tiene en los bancos de germoplasma de todas nuestras especies, que están muchas de ellas en peligro. Por lo tanto, como allí están especies en peligro que necesitan un cuidado especial, le es extensivo el mismo cuidado que tienen estas especies en sus espacios naturales. O sea, hay muchas razones. No voy a entrar en detalle. Pero perdón, Luis,
En algún momento el ministro del Medio Ambiente dijo que se iba a afectar el 0.1. Yo estoy siguiendo un orden cronológico, Está bien, porque después de esta discusión, que él dice que lo que se va a tocar es el 0.01, entonces volvemos y ratificamos que independientemente de lo que sea, necesitamos que se clarifique el proyecto y que no se podía tocar absolutamente nada porque está prohibido. Ni la verja, ni la gramita de afuera. No, ni la verja. Lo otro fue que empezó una discusión de qué era el botánico. Para todo el mundo el botánico es la parte que está encerrada dentro de la verja y no. O sea, el área del botánico está desde los contenedores que van hacia el botánico hacia el botánico. Y eso es importante para la discusión. Es entonces que viene la declaración del presidente. Ante la declaración del presidente, a nosotros nos sorprendió que él alegara desinformación y que iban a informar, porque se hubieran ahorrado todo este barullo, si hubieran dado una información precisa, pero no es que se lo hubieran agarrado, es que la ley los obliga a dar esa información. Entonces, y lo que dijeron ayer, Luis, ¿te convence, no te convence, afecta al botánico, no afecta? Sí. Quiero señalar lo siguiente, no soy urbanista ni ingeniero de camino, eso requiere una visión especializada para ver qué tan eficientes son las soluciones y desde luego que la vamos a estudiar. Hay tres ganancias de lo del día de ayer, es que 3 ministros repitieron cada uno la consigna que levantó la sociedad. Sí. El jardín no se toca. Y qué bueno que ellos asumieran esto, porque esto demuestra que la población dominicana tiene una alta sensibilidad y que el olfato ambiental de la población está bien encaminado. Lo segundo importante es que anunciaran el saneamiento de la cañada de Arroyo Hondo y la incorporación de una nueva área, pero más importante que esto es un reconocimiento que hace el ministro de Medio Ambiente y es de que tenemos mucho menos áreas verdes que las que necesitamos y que la estrategia política de desarrollo, de ordenamiento del territorio del Gran Santo Domingo tiene que ir a incrementar áreas verdes y a plantearse una política de restauración ambiental del Gran Santo Domingo que implica una política clara de siembra de lo que es pertinente y de eliminación de lo que no es pertinente, porque ojo, a veces sembrando se hace tanto o más daño que tumbando si lo que se siembra no es. O sea, yo no puedo recuperar en una montaña con plantas introducidas, sobre todo si son invasoras, y yo no puedo sembrar una ciudad con plantas que me van a romper la acera, que me van a afectar la cisterna, o sea, no solamente la acacia y la patabaca y la misma casuarina, o sea, hay muchas plantas inadecuadas en la ciudad. Sembrar una ciudad es un asunto que necesita conocimiento y planificación. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no tenemos coordinación, por ejemplo, entre cuando Obras Públicas aprueba un edificio y lo obliga a tener un área verde y Medio Ambiente tiene una política de área verde, no están coordinadas para decir con qué usted va a sembrar, pero tampoco nadie mide. Aquí Núñez Ramírez es ingeniero y sabe que la inmensa mayoría de las nuevas construcciones te llenan de asfalto para un parqueo cuando lo tienen y no hay área verde porque el valor inmobiliario del terreno te lleva a sacrificar el área verde, no es por otra cosa, es para ganar espacio porque hay otros países, otras ciudades que han hecho eso una bandera y han logrado reforestar y reverdecer la ciudad. Está obligado por ley. Pero no solamente no estamos protegiendo áreas verdes, todo el mundo está altamente preocupado por el botánico y nosotros también, porque es un gran problema, pero el cinturón verde no lo hemos ido comiendo, con autorizaciones directas a veces del propio Ministerio de Medio Ambiente o con intervenciones de obras públicas en los elementos complementarios. Entonces, Luis, yo quiero hablar de... Perdón, ¿qué es el cinturón verde? El cinturón verde es un área bajo gestión especial que recoge todo el entorno donde hay una gran cantidad de humedales y que tiene una vegetación que es la garantía incluso de la calidad ambiental del Gran Santo Domingo en sentido general. El cinturón verde, por ejemplo, Arroyo Hondo, colinda, o sea, hacia el norte de Arroyo Hondo, toda esa vegetación que está ahí, es cinturón verde. Por eso el cinturón verde se ha ido comiendo en estos días. Bueno, ustedes trajeron aquí hace, no sé, como 3 semanas a una persona que vinieron a quejarse con un conflicto en una zona donde se está construyendo próximo a Arroyo Manzano.
nosotros hicimos un estudio de esa zona y pues verificamos que ciertamente ese proyecto está en el cinturón verde. Los que se quejaban también, pero bueno, está en el cinturón verde con un permiso inadecuado del Ministerio de Medio Ambiente, que además le dio una categorización que no es. Y volvemos pero a que hasta cementerios se han claro, mira, la gran debilidad, autorizado. La gran debilidad es la falta de institucionalidad. Y el hecho de que el no cumplir la ley es la justificación para no seguirla cumpliendo. Y muchas veces, por ejemplo, una de las excusas que recibimos de las explicaciones de por qué se había permitido ese proyecto era porque ya lo habían violado otros. Es decir, pero Luis, debemos estar tranquilos con lo que se presentó ayer con respecto a lo que afectaría al botánico, como está planteado, con lo que se dijo acortar ayer. la acera y llevarse los árboles. ¿Afecta o no? Y mira, si usted está de acuerdo. Mira, mi mamá hubiera dicho que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No estemos tranquilos con nada, estemos atentos, porque hay siempre mucha distancia entre lo que se dice inicialmente y lo que realmente se hace. Lo que se presentó ayer es plausible en términos de la visión, tiene elementos que habrá que verlo y discutirlo cuando esté en el papel. No es lo mismo escuchar a una gente explicándote un proyecto que tú ver sobre un plano, que tú poder operar con cuestiones concretas, y eso... Bueno, cualquier ingeniero sabe que no es lo mismo verbalizar una obra que mirarla, ella como está planteada. Y además hay algunos elementos que son importantes. Si el Ministerio de Medio Ambiente le corresponderá ser quien valide los estudios ambientales, la defensa del ministro de Medio Ambiente de un proyecto que debe evaluar después genera no solamente un choque de interés, juez y parte, pero además el mecanismo de discusión pública, lo de ayer nosotros lo podemos considerar como la presentación pública del proyecto, lo cual quiere decir que ya hay una serie de evaluaciones previas agotadas. A mí me sorprende lo siguiente. Debe estudios ambientales. Sí. Yo no sé si es que no entendí muy bien, pero yo escuché varias veces y volví a escuchar la intervención del presidente cuando hablaba de la solución y hablaba del túnel. Y he visto varias veces y he leído todo lo que está escrito de ayer hasta hoy alrededor de la propuesta y no vi el túnel del presidente en la forma en que él lo describió. No sé si fue que se les pasó, por qué no está ahí. Al igual que cuando veo en la línea de tiempo las intervenciones de los diversos funcionarios, he visto contradicciones de una a otra, a veces contradicciones, a veces simplemente distanciamiento muy grande de lo que plantea uno y de lo que plantea otro. Eso genera una preocupación que esperemos al final. Pero lo de ayer, yo dije ahorita que era plausible por 3 elementos, y lo repito, no se toca la rehabilitación de la cañada y el reconocimiento de que faltan áreas verdes, sumando que van a sumar 24,000 metros cuadrados de áreas verdes en el área en el que está la cañada. Esos 3 elementos son positivos. ¿Qué es negativo? Pero rehabilitar esa cañada no implica desalojar muchísima gente. Rehabilitar una cañada es un elemento costosísimo, pero necesario. Probablemente la acción ambiental que más requiere el Gran Santo Domingo es la rehabilitación de cañada. Todo el que piense en Guajimía o en la cañada Isidro, para pensar en 2 cañadas importantes que atraviesan barrios muy sensibles, conoce el impacto y lo que ha costado. Y cómo aún después de las inversiones en saneamiento, en el caso de Guajimía, del encarchamiento, de la cañada sigue siendo un gran problema. Entonces aquí lo que estamos restaurando es un cuerpo de agua, es una escorrentía de agua que atraviesa poblaciones, que se ha convertido en un centro que recoge todos los contaminantes orgánicos, todos los plásticos, todas las inmundicias que se generan producto de la interacción humana. Ahora, la gran lección de esto es que la ciudadanía tiene el derecho, la obligación y la necesidad de pronunciarse, y que el ojo ciudadano corrige al gobierno. Porque para los gobiernos, yo estoy seguro que siguiéramos todavía no solo en una nebulosa. Yo no estoy tan convencido de que el proyecto original fuera el que se presentó, pero saludamos lo que se ha presentado. Sí, Luis, aquí enfrente. Aquí mismo enfrente, el tema de los árboles, 300, 900 árboles que fueron cortados. Mira, yo sé que tú conoces el tema. Sí, empecemos porque la situación es muy distinta al botánico, tiene elementos comunes. Los 2 elementos comunes que tiene es primero que se hizo sin informarle nada a nadie. La gente de repente, la falta de información.
lo cual te está hablando no de una debilidad ambiental, sino de una debilidad en la comunicación del gobierno. Y además poco transparente. Y lo segundo, que todo lo que ocurrió ahí ocurrió sin absolutamente ninguna supervisión. Ciertamente, el Ministerio de Deporte solicita al Ministerio de Medio Ambiente un permiso para cortar con tres argumentos. Válido a mi juicio los tres. El primer argumento es que ellos querían hacer unas caminerías y había espacio en que esas caminerías iban a quedar obstaculizadas por los árboles. Dos, que muchos de los árboles que estaban allí estaban afectando o potencialmente podían afectar estructuras, como los que estaban próximos a la pared del estadio, los que estaban próximos a cisternas. El tercer argumento es que, y aquí aparece la palabra master plan, era que en el plan maestro de diseño este centro olímpico podía prever la incorporación o ampliación de su estructura y que con mira a los Juegos iban a necesitar eso. ¿Cuál es el medio ambiente da el permiso? ¿Cuál es el problema? Sí, perdón, entonces el ministro de Deporte sabía. Porque él dijo que se enteró por la prensa. Sí. No, él sabía. Y yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente, con la delicadeza de no pelearse entre ministros, le responde. ¿Qué ocurre? Que se va a cortar allí sin supervisión. Pero ¿qué es lo que más hay allí? Roble y caoba. Y parece ser que la gente que fue a hacer el trabajo se pasó de contento. Ahora, nosotros no podemos explicar las razones. Madera preciosa. De alto valor, o sea, sí. O sea, entonces, el hecho de que era una madera de alto valor probablemente entusiasmó a los eficientes trabajadores que fueron a hacer el corte. Nosotros no podemos decir más allá de ahí porque no sabemos qué pasó después con esa madera. Lo hemos preguntado. Es una pérdida en términos de medio ambiente, porque yo te compro de que pueda afectar las edificaciones, ok. Pero una caminería, yo no cortaría un árbol adulto por una caminería. No, mira, sí y no. A nosotros nos acusan de ser muy radicales siempre. Y yo me siento contento cuando nos acusan de radicales y de fundamentalistas. El mismo Núñez Ramírez me lo ha dicho 1000 veces. Yo le digo, qué bueno, porque eso es lo que nosotros queremos ser y lo que tenemos que hacer. Porque no se olviden siempre que el sector ambiental no es poder, es contrapoder. Claro. Y en tanto contrapoder tenemos... Nos descuidamos y nos arrasan el país. Exacto. Pero mira... El jardín, el centro olímpico no es un bosque. Debe tener una gran arborización. Allí se sembró con otro criterio. Y ciertamente hay lugares que si tú lo vas a expandir, la única forma de expandirlo es hacer la sustitución. Debilidad, que no está la estrategia de compensación. Debilidad, que no se comunicó. Y que al no haber supervisión y esta gente pasarse de contento, se le fue la mano en la cantidad. Que no son las 900, pero es significativo, es visible y afecta. Y cada árbol que se corte es realmente un dolor y es un problema. Eso es lo que nos señala a nosotros lo importante de que un centro como este tenga también de manera continua una supervisión ambiental que debería haber, creo que existe algún encargado ambiental de parte del Ministerio de Deporte. Arborización donde se pueda. Exacto, arborizar donde se pueda, trabajar los espacios. Por ejemplo, en el permiso que se solicitaba, se daba el argumento de la necesidad de expandir algunas obras como el muro del estadio o de incluir, no recuerdo cuál obra, para los Juegos que están pendientes. En un centro que es un centro olímpico y cuyo plan maestro de desarrollo implicaba poder incorporar nuevas estructuras, es válido. ¿Qué es lo que no es válido? Lo que no es válido es que tú me des un permiso de corte sin darme un programa de compensación. Exactamente. Lo que no es válido es que antes de cortar un primer árbol había que hacerlo público, informarle al país, mire, se está haciendo tal obra porque la ciudadanía es sensible. ¿Cuál es la gran ganancia? Que la ciudadanía se ha alarmado, que ha reaccionado y que ciertamente cuando usted ve las imágenes se pone la mano en la cabeza, porque además se hizo sin ninguna estética de intervención. Pero para mí, botánico y centro olímpico son situaciones graves que han logrado mucha presencia mediática. El botánico por la importancia que tiene y el centro olímpico por la visibilidad. Pero por mucho representan problemas menores con relación a los grandes problemas ambientales que estamos teniendo. Núñez, el relleno de humedales... Luis, no hay una política medioambiental, ni planes. No.
vamos a lo siguiente. Si fuera la política enunciada de medio ambiente, nosotros la aplaudimos. Incluso yo soy capaz de salir a gritar por allá, qué bueno. Ahora, la política aplicada es realmente lamentable. O sea, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se escribe y lo que está ocurriendo en el territorio, todos estamos contentos con los programas de desarrollo de Samaná, pero ¿cómo es posible que tú estés rellenando los humedales en Punta Bonita? En las terrenas, ese relleno de humedales, que a mí no me lo contaron, también fui y lo vi. Yo tengo una foto espectacular, un árbol de drago, que es un árbol conservado, donde tiene hasta alrededor de 35, 40 centímetros bajo el agua, en un terreno que está bajo protección, tiene un letrero que dice se venden solares. Y en la orilla, varias pilas de caliche y un tractor listo para seguir rellenando, porque está en espacio que se ha venido rellenando. Esa realidad la tenemos en el cinturón verde y la tenemos en los humedales de los AMA. Pero tengo que también con el muro fronterizo hubo humedales No, en lo del muro fronterizo en su fase inicial fue real. Nosotros lo denunciamos porque lo primero que hizo fue fraccionar un sistema de humedales que es un continuo. Después que hubo la denuncia pública, se inventaron una especie, un bypass, como le llaman la gente, un contacto subterráneo para que el agua pueda circular y para un sistema crítico, porque la laguna de Saladilla, que ha venido disminuyendo el caudal afluente y que pasó de tener, cuando se hizo el convenio en el 29, tenía 34 kilómetros cuadrados, ahora se habla de que tiene menos de 5 kilómetros cuadrados. Y esa disminución tiene que ver con una disminución del caudal del río Dajabón o Masacre. Pero todo esto impacta porque el río Masacre en su desembocadura es una ría, y como tiene intrusión salina, si le está llegando mucho menos agua, mayor intrusión salina, alta evaporación, es salinización de esos suelos, que tiene un impacto de largo plazo terrible, permanente, que va a dificultar la sobrevivencia en esa zona. Una de las grandes presiones de la zona fronteriza es el descuido ambiental de esa zona, que a la larga es un factor que va a estar desplazando la población local. Frente a toda esta preocupación que hay con la frontera, de repente la verdadera protección debe ir por ahí. Entonces, cuando el gobierno anuncia un programa, cometen el error de poner al propio presidente de la República un programa de reforestación y llevan flamboyant. Todos los que conocen un poquito de botánica, de biología o de asuntos ambientales, saben que es un enorme error, sobre todo el Ministerio de Medio Ambiente, porque la tiene como una planta invasora, pero además no es la planta adecuada para esto cuando tenemos todas las posibilidades. ¿Por qué se hace? Por la prisa, por la falta de coordinación, a veces por uno que otro interés. Es un negocio, y si es un negocio, bueno, habría que revisar si las Fuerzas Armadas nuestras tienen la posibilidad de hacer negocio con esto, porque son las encargadas de un programa de este tipo. ¿Y qué planta tú recomiendas de reforestación? No, para esa zona tenemos demasiada planta. O sea, de repente, citar una, nosotros tenemos más de 6.000 especies de plantas en nuestro territorio, de las cuales el 66% son nativas o endémicas. Y tú tienes ahí una enorme cantidad. Mira, las primeras plantas que tú tienes que sembrar a la orilla de un río son las plantas propias del bosque ribereño. Si tú quieres recuperar un río, la primera recuperación de un río es la restauración del bosque de galería o ribereño. Es decir, lo que hay ahí. Con la función... Multiplicar lo que hay. Y la mejor estrategia es casi siempre expandir las plantas que están en el lugar a partir de bancos de plántulas que están ahí, porque las plantas que se llevan masivamente desde vivero tienen la facilidad de que tú la puedas hacer en el corto plazo. Y revertir, quiero decir esto porque ya veo que estamos casi terminando, revertir la tendencia que tienen todos los gobiernos y todos los ministros de sembrar lo que crece rápido, porque como los gobiernos duran 4 años, ellos necesitan sembrar una cosa que, si los gobiernos duraran 2 años, reforestáramos con plátano, y si duraran 1 año con maíz, y si duraran 3 meses con rábano. Es decir, esa lógica de adecuar las políticas, las intervenciones ambientales a la duración de los gobiernos por un problema de pura propaganda. Luis Carvajal, te felicito, y sigue siendo una especie de conciencia ecológica. Y que siga siendo fundamentalista. Y sigue siendo fundamentalista. Aunque yo de vez en cuando te ataque. No importa, de ahí no nos saca nadie, no te preocupes. Porque si no hay personas como tú, nos vamos a quedar sin país. Bueno, gracias Luis. Y nos despedimos. Yo creo que ha sido un buen programa. Y te agradecemos de hablar, Luis Carvajal, que yo sé que tú tienes mucha demanda
pudiste tomar este tiempo. Gracias. Señores, nos vemos mañana. Hasta mañana, Dios mediante.